Muy bien, quiero invitarles a leer en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Y luego de que oremos, entraremos un poco en el contexto de lo que dice esta declaración, que quizás es bastante conocida para muchos. Dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Padre, en el nombre de Jesucristo, presentamos una vez más nuestra vida delante de tu presencia y rogamos que sea tu Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas para que tu palabra, Señor, produzca frutos, produzca la obra para lo cual es enviada de lo alto. Toma el control de nuestros pensamientos, toma el control de nuestra mente y de nuestro corazón. Atesora tu palabra, Señor, para que produzca fruto y germine a 30, 60 y a 100 por uno. Llévate cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y Señor, deja inoperante toda manifestación contraria a tu palabra y a tu voluntad. Todo aquello que se levanta para perturbarnos, para que tu palabra, Señor, no nos siga transformando. Señor, en el nombre de Jesús, trae paz a nuestras vidas, trae gozo, trae alegría. Señor, trae libertad para poder adorarte en espíritu y en verdad. Entregamos, Señor, este tiempo en tus manos, deseando que seas tú por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este pasaje es muy conocido para muchos, principalmente el versículo 11, donde realmente los que acostumbramos a mandar por lo menos un texto bíblico, un pasaje bíblico, como mensaje de texto para otros hermanos, o lo publicamos en nuestros estados. Así que este es un pasaje conocido, pero el contexto habla de el profeta Jeremías. Él estaba en Jerusalén y el pueblo de Israel ya había sido llevado cautivo a Babilonia y se había levantado tanto entre los que quedaron en Judá como algunos ya en Babilonia. Se habían levantado profetas que profetizaban en contra de la palabra de Dios dada por Jeremías, tratando de consolar al pueblo, hablándoles de paz, inclusive incitándoles a que no se sujetaran y que no obedecieran a el rey Nabucodonosor, que era un rey pagano, pero que en ese momento era un instrumento y una herramienta en las manos de Dios para escarmentar a Israel por su desobediencia. Así que Dios utiliza a este hombre pagano, como a otros más, para escarmentar a Israel. Y había un designio, había una dirección de parte de Dios y una palabra dada, en este caso a través del profeta Jeremías, pero se habían levantado hombres que Dios no había llamado y Dios no les habló y comenzaron a hablar supuestamente en nombre de Dios. Entonces una de las directivas que le daban al rey o por medio del rey a la gente era de que no se sujetaran, que no obedecieran lo que decía Jeremías, que no obedecieran esas profecías y que principalmente no obedecieran a Nabucodonosor, que no se sujetaran, y era un imperio muchísimo más grande y más peligroso que Israel. Así que comenzaron a profetizar sobre paz, atacaron a Jeremías, bueno, estuvo en la cárcel, ¿verdad? Y también en Babilonia dice que se habían levantado
otros profetas hablando supuestamente de parte de Dios en el nombre de Jehová de los ejércitos, y claramente Dios dice, yo no los llamé, ni yo los envié. Hablan en mi nombre, pero yo no los llamé, ni yo los envié. Así que, ¿qué vas a hacer ahí? Cálmate, entonces lo que le dice Jeremías, o lo que habla a Dios por medio de Jeremías, habla de los pensamientos de él hacia su pueblo Israel. Pero le estaba diciendo que primero se tenían que cumplir esos 70 años que Dios había determinado, 70 años que iban a estar cautivos en Babilonia por causa de la desobediencia. Esto comienza ya con el tiempo de Moisés, con las leyes que Dios le había dado a Israel por medio de Moisés, donde ellos al sembrar la tierra tenían que hacerla germinar, labrar la tierra por 6 años, y en el 7º año la tenían que dejar descansar, reposar, y Dios le iba a dar igual el fruto, pero ellos por la avaricia no dijeron descansar la tierra, y fueron tantos años que desobedecieron a Dios, que Dios determinó en este caso este escarmiento, donde fueron llevados cautivos a otra tierra pagana, y Dios levanta en este caso a Nabucodonosor, a alguien que era un hombre cruel, sanguinario, y su gente así también, gente de guerra, y lleva cautivo, primero se lleva a los príncipes, a los nobles, a lo mejor de Israel. Y en ese mover es también que se levantan hombres, hablando supuestamente de parte de Dios, hablando al pueblo que tuvieran paz, que estuvieran tranquilos, que esto se iba a terminar. Así que es cuando se levanta Jeremías. Pero quiero leer, yo leí el verso 11, y para poner un poco en contexto voy a leer desde el verso 1 del capítulo 29, donde dice el título es Carta de Jeremías a los cautivos. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Esa es la palabra que habla Jeremías al pueblo, pero los profetas se levantan diciendo todo lo contrario, que no le escuchen a Jeremías, que no le obedezcan, porque Dios estaba dando paz y que esto ya se iba a terminar. Cuando Dios había determinado, había dado una palabra, había dado un juicio, pero se levantaron hombres hablando supuestamente de parte de Dios, y acá claramente Dios dice, yo no los envié y yo no hablé por ellos. Yo no he hablado a través de ellos. Pero se levantaron, en este tiempo también se levantan hombres y mujeres de todo tipo y por todos lados, por todos los medios posibles de comunicación hacia la gente, donde también engañan. Y por eso es importante orar, buscar la guía del Espíritu Santo y meditar y conocer la palabra de Dios, para no decir amén a todo. La propia palabra, la propia escritura nos dice que no debemos decir amén a todo, y debemos ser sensibles a lo que Dios te está hablando. Ahora, por ejemplo, todo gira en torno a la pandemia. Pareciera que no hay otra cosa, y es una realidad que la gente se muere, pero también se muere de cáncer, se muere de viejos, se muere en accidentes de tránsito, se mueren más personas por violencia doméstica, por violencia de género. Pero ¿verdad? Hay una movida mundial, esto de la pandemia, que es algo real. Entonces se levantan, así como la prensa y todo tipo de personas, pero también hombres y mujeres, supuestamente hablando de parte de Dios. Unos dicen que en juicio de Dios, otros dicen que en juicio del diablo, otros dicen que los pastores tienen miedo y cierran la iglesia. Entonces hay todo tipo de campanas, y aquellas personas que no están
firmes en la palabra de Dios. Es como que tienen un montón de campanas y no saben para dónde arrancar. Y si dentro del pueblo de Dios hay hombres y mujeres que profetizan cosas distintas, contrarias, entonces la gente que no está firme en las cosas de Dios, que no sabe a quién seguir, escucha a un político, escucha a un periodista, y escucha a cristianos, escucha a pastores, y todos dicen cosas distintas, diferentes. Entonces la gente está desesperada. Por eso es importante estar firme en la palabra de Dios. Y en este relato, después de que todo está, o sea, les dice que van a estar 70 años cautivos, lo que dice es que se casen, o sea, que no estén pendientes que ya van a volver, que se establezcan en ese lugar. Porque a pesar de ser llevados cautivos, dentro de Babilonia tenían una cierta libertad, podían servir, podían establecerse como comunidad. De hecho, el rey no les impide establecerse como comunidad, como pueblo de Israel. Fueron llevados cautivos, Dios permitió eso, pero podían establecerse, tenían tierra, lugares para sembrar, se les dio lugar para edificar sus propias casas, porque esto por mandato del Señor. Y bueno, que se casen, que los que tienen hijos en edad de casarse, que se ennovien, que los den, que permitan que se sigan estableciendo, que sigan formando familia, que tengan hijos, porque iban a estar 70 años. Así que en 70 años, mucho tiempo, de los que estamos acá, ninguno todavía tenemos 70 años, así que es mucho tiempo para uno poder quedarse sentado esperando que venga la bendición de Dios, que venga la paz, como algunos que digan, bueno, estoy esperando que me bendiga, Dios, estoy esperando. Ahora estamos 15 minutos esperando el ómnibus y nos enloquecemos. Imagínense 70 años. Entonces, la orden de Dios era que se establecieran, que construyeran casas, que edificaran, que hicieran una vida normal, dentro de lo posible, que se casaran, que se multiplicaran, que no dejaran de multiplicarse como nación aún en medio de la cautividad. Y sigue diciendo, el versículo 7 es interesante, dice, estoy leyendo Jeremías capítulo 29. Miren lo que dice el versículo 7, qué interesante, porque es para nosotros también en este tiempo. Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, a una tierra pagana, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y a veces pareciera que nosotros estamos en medio de Babilonia, en medio de Egipto, rodeados de paganos, rodeados de impíos, de pecadores, de delincuentes, de brujos. Todo lo que hay a nuestro alrededor parece que nos molesta, nos da fiebre, nos contamina, ¿verdad? Queremos estar en esa, ya no en la burbuja sanitaria, no, quisiéramos estar en una burbuja espiritual donde nada nos influyera, donde nada nos impactara, pero Dios ha permitido y quiere que estemos en este mundo para ser luz del mundo. Y a veces maldecimos nuestro propio entorno, maldecimos nuestro propio mundo y queremos irnos ya con el Señor o que el Señor destruya a todos los que están a nuestro alrededor si no se convierten o si no cambian su comportamiento, su cultura. Pero en medio de todo esto es que el Señor nos ha llamado para establecernos y para dar a conocer las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Y lo que dice la palabra de Dios, que aún en medio de este contexto, que es real también, nosotros tenemos que tratar de lograr la paz, estar en paz, vivir en paz y orar al Señor procurando la paz. En este caso le dice de Babilonia. Babilonia lo había llevado cautivo como esclavos a la fuerza, en contra de su propia voluntad. Llevaron todas las cosas del templo, llevaron a los príncipes y los llevaron como esclavos a otra tierra, a otra nación que no adoraba a Dios, porque tenían muchos dioses, otra cultura. Pero aún así el Señor le dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. La Biblia dice que nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, para que el mundo conozca a Dios. Jesucristo vino a este mundo, dice la Biblia, y no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por él. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que procurar la paz de la ciudad donde estamos. Yo soy alguien que también le digo que a veces me quejo, no me gusta el barrio donde vivo, no me gusta la casa, no me gustan los vecinos, pero lo que Dios me está diciendo es que yo debo procurar la paz de mi barrio, de mi ciudad, de mi departamento y de mi país. Siempre acostumbramos a quejarnos, todo nos molesta, siempre estamos desconformes. Y dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, tengo que procurar la paz de donde estoy, de donde vivo, de donde me muevo,
y tengo que rogar a Dios para que haya paz, y en esa paz también yo tendré paz. Así que tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje, nuestros pensamientos y también nuestra forma de orar. Tenemos que orar a Dios, porque la Biblia dice que Dios hace salir el sol para justos y también para injustos, para justos y para pecadores. Y Él es el que se va a encargar luego separar uno del otro o tomar cuentas o hacer juicio. Pero nosotros tenemos que orar siendo agradecidos de donde Dios nos ha puesto y tenemos que orar por la paz. Tenemos que tratar de nosotros tener paz y orar a Dios por la paz del lugar donde vivimos y que esa paz de parte de Dios que sobrepasa todo entendimiento, luego también nos influye y nosotros podamos tener paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, los que profetizaban falsamente. Dice el Señor, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Y luego el versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que en este caso, la primera profecía directamente, acá está hablando del relato, cuando Israel, o Judá, mejor dicho, había sido llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia, habían quedado algunos en Judá, en Jerusalén, y se comenzaron a levantar luego de esta profecía. Ya Jeremías venía hablando antes y no hicieron caso hasta que se lleva a cabo, se produce esto, pero aún así, después de todas las advertencias de parte de Dios por medio de los profetas enviados por Dios, no creían, se burlaban y atacaban a Jeremías. Y una vez que se cumplió, que fueron llevados cautivos por Babilonia, que Dios hace esta profecía por medio de Jeremías, diciendo al pueblo que igual se sujete con Nabucodonosor, aunque sea un rey pagano, y aunque sean llevados cautivos a este lugar porque viene de parte de él, él los va a escarmentar, los va a moldear y él los va a guardar. Aún así se levantan hombres profetizando profecías falsas para que no escuchen a Jeremías y diciendo que van a vencer a este rey, que se levante, que lo desobedezcan, que no se sujeten y que van a tener paz. Y esto también se lleva a cabo, también en Babilonia se levantan otros dentro del pueblo de Dios, dentro de los judíos, de los hebreos, se levantan otros hombres a profetizar. Y Dios dice claramente en su palabra que Él no los llamó ni Él los envió, Él no habló por mano de ellos. Que cuando se cumplan los 70 años de que lo que Él profetizó, ahí los va a traer. Pero la recomendación, y que también es para nosotros, es que aprendamos a orar conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme al Espíritu Santo. Y no escuchar o no obedecer, como la propia Biblia dice, todas las profecías, todos hablan de desastres, todos hablan en contra de la vacuna, todos dinero. Y es verdad que detrás de todo el mover del mundo entero está Satanás. La Biblia dice con minúscula el Dios de este siglo, el príncipe, la potestad del aire. Sabemos lo que opera en ellos. Pero hay un remanente fiel. Si nosotros nos permanecemos fieles a Dios y a su palabra, tomada, Él nos va a guardar en completa paz. Dice la Biblia, Él guardará en Isaías 26, que Él guardará en completa paz. Hemos hablado estos días. Aquel cuyo pensamiento en el Señor prospera o persevera. Así que si nosotros perseveramos en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Él guardará nuestra vida y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Él nos dará la victoria en su tiempo. No importa donde quiera que estemos. Podemos estar acá, podemos estar en la cárcel, podemos estar en un hospital, podemos estar en medio de África, en cualquier lugar que nos encontremos, Dios ha prometido que nos va a guardar. Lo que nosotros tenemos que tener paz, darle gracias a Dios por cualquier sea la situación que estemos viviendo, que nos toque vivir, aunque no la entendamos. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la escasez, en medio de la incertidumbre, tenemos que levantar nuestras manos al cielo y adorar a Dios. Darle a Él siempre la gloria. Él quiere que lo adoremos, que le exaltemos.
que tengamos paz, esa paz que viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Y que oremos por donde quiera que estemos, donde el Señor nos ponga, en cualquier sea la situación o el lugar, el entorno en que estemos, que oremos para que haya paz y para que ese lugar tenga paz. Y luego que descienda la paz de Dios sobre ese lugar, esa paz también se va a volver a nosotros y nosotros tendremos paz. Aunque estemos en medio de un contexto crítico, violento, agresivo, de delincuencia, de lo que sea, de toda la inseguridad que se vive en Uruguay y en otras partes, nosotros tenemos que aprender a tener paz, no estar todo el tiempo pendientes de que nos va a pasar algo. Tenemos que confiar a Dios, confiar en Dios, en su palabra, en su promesa. Él nos va a guardar y tenemos que declarar la palabra de Dios, su palabra de bien, su palabra de victoria, tiene que estar en nuestra boca y declararlo. Si siempre estamos declarando cosas negativas, si siempre tenemos miedo, eso no proviene de Dios. El miedo no proviene de Dios. El temor no proviene de Dios. La Biblia dice que el perfecto amor, que es Cristo, echa fuera el temor. Así que tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, lo que sale de nuestra boca. Y tener paz, descansar en Él, aunque no sepamos lo que va a suceder. Dios sabe lo que va a suceder. Él sabe cuáles son los pensamientos de bien que Él tiene para nosotros. Así que aprendamos a descansar y a confiar en Él. No repitamos todo el tiempo, aunque sean algunos cristianos que digan todo mal y la vacuna, se te pega un imán y no sé cuántas bobadas más, el chip. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Todas esas cosas que van a suceder, inclusive el chip que hablan, que en algunos lados están poniendo la marca de la bestia. Nosotros, la iglesia del Señor, no vamos a estar acá, ya vamos a ser arrebatados. Así que tenemos que conocer la Biblia, conocer la profecía, lo que Dios habla de nosotros, entender quiénes somos para Dios. Y no escuchar y estar nervioso por cualquiera que se levanta, que quizás a veces se memoriza algunos pasajes y los cita diciendo cualquier bobada sin fundamento. La Biblia dice que nosotros, la iglesia del Señor, va a ser arrebatada antes que suceda todas esas cosas. Los que no acepten a Cristo, los que sirven al diablo, esas cosas, bueno, ellos tendrán que dar cuenta y sufrirán todas estas cosas. Pero no nos van a meter ningún chip, no nos van a meter nada a nosotros. La vacuna no tiene nada que ver con eso. Por ejemplo, la vacuna, la marca, la bestia. Nosotros fuimos marcados, la Biblia dice que fuimos marcados con el Espíritu Santo, es la zarra de nuestra milicia. Si nos mantenemos firmes, tomados la mano del Señor, nada de eso nos va a acontecer. Si nos tenemos que morir, nos vamos a morir algún día, o de viejo, o de lo que sea. Pero esto no tiene nada que ver ni con el pecado, ni con la vacuna, ni con... Esta pandemia va a pasar y vendrá otra, y si nos podremos morir de alguna enfermedad, de hambre, de viejo, de lo que sea. Pero eso no tiene nada que ver. El tema tenemos que tener nuestra confianza para el Hijo de Dios. Todos queremos ver a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y no envejecer nunca. Pero un Hijo de Dios que está realmente centrado en la palabra y que conoce a Dios, como declaró el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Pase lo que pase, me den un tiro, me asalten por ahí, me muera de coronavirus, me muera de cáncer, me muera de viejo, sea lo que sea, me voy con Cristo. El que tiene que estar desamparado y preocupado es aquel que no tiene a Cristo en el corazón, aunque sea un buen hermano, un buen vecino, si no tiene a Cristo en el corazón se va para el infierno. Esa es la realidad. Nosotros lo que tenemos que compartir la paz de Dios, compartir las buenas noticias, que hay salvación para todo el que cree en Jesucristo. Dios no hace acepción de personas, pero el que no acepta a Jesucristo es el único camino para ir al Padre, es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que tener paz, no importa lo que pase. Pase lo que pase, si me muero, me voy con el Señor. Entonces, para nosotros, la muerte, temprana o tardía, no tiene que ser demasiada preocupación. Aunque no sepamos bien lo que va a pasar, nosotros nos vamos con el Señor. Para mí el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Así que tenemos que aprender a disfrutar de esa paz, disfrutar de cada día y tratar que todo nuestro entorno, todo nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro barrio, sea un lugar pacífico, a través de nuestra oración, para que la paz de Dios repose sobre ese lugar y sea transformado. Vamos a orar. Yo quiero orar para que esa paz también repose sobre tu vida, transforme tus pensamientos, transforme tu corazón, tu casa, tu barrio, tu trabajo, y que los pensamientos de Dios, la Biblia dice en Isaías que los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Así que Dios siempre tiene pensamientos de bien para sus hijos y para su pueblo. Dios no piensa mal ni está
tratando, esperando de castigarnos si nos equivocamos. Ese no es el mover de Dios. Dios es un Dios de amor, un Dios de paz. Así que no escuchemos todo tipo de campanas que nos enloquecen y no sabemos para dónde disparar. Escuchemos a Dios. Y como escuchamos a Dios, tengo que orar y tengo que leer su palabra. Dios me habla a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por este tiempo donde tú nos has permitido, Señor amado, poder compartir, poder meditar, Señor, en tu palabra. Señor, es mi oración en esta hora que así como tú hablaste por medio del profeta Jeremías, Señor, para transmitir paz al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia, pero que fuera obediente y que escuchara y entendiera que había una profecía, que había un tiempo, que había una determinación dada por ti, que se tenían que cumplir 70 años y que nada iba a hacer cambiar eso. Pero que aún donde quiera que estuviesen allí en Babilonia, Señor, que pudieran establecerse como pueblo, Señor, edificando casas, Señor, construyendo sus hogares, su cultura, trabajando, sembrando, labrando la tierra, Señor, y dando a sus hijos y a sus hijas para que se casen, Señor, para que tengan hijos, para que tengan nietos. Y cuando llegase el tiempo, tú los traerías de todos los confines de la tierra, como lo has hecho hasta que en el año 1948 Israel nuevamente se estableció como nación hasta este tiempo. Padre, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento repose sobre la vida de cada una de mis hermanas y mis hermanos, aquellos que están conectados en este día, los que vayan a ver la grabación, Señor, de esta reunión. Oro para que cada uno de ellos pueda disfrutar de tu paz. Entiendan, Señor, que somos hijos de paz y que comiencen a transformar, Señor, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, sus pensamientos y su lenguaje, para que puedan comenzar a utilizar un lenguaje sobrenatural, un lenguaje celestial, un lenguaje divino, un lenguaje del cielo, donde habla palabras de bien, palabras de paz, palabras de consuelo, palabras de edificación, palabras de victoria. Y sea cual sea la situación que estemos viviendo o nos toque vivir, atravesar, que podamos darte a ti la gloria debida a tu nombre, que podamos, Señor, reposar en ti, que podamos descansar, Señor, en tus promesas, en tu palabra, Señor, y vivir disfrutando cada instante de nuestra vida sin tener temor de lo que nos vaya a pasar, sin estar todo el tiempo pendiente, Señor, de que el frío, el calor, la lluvia, la miseria, la pobreza, la pandemia, que cualquier cosa nos vaya a afectar y nos vaya a quitar la vida tanto de nosotros como de nuestros familiares. Ayúdanos, Señor, a actuar y a orar, a caminar y a vivir como personas, Señor, que en tu palabra nos dice que somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús es mi oración, Señor, que tú sigas transformando mi vida, la de mis familiares y de cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, de la iglesia, aquellos que están recibiendo el mensaje en esta hora. Señor, que tú les puedas bendecir. Señor, que tu paz repose sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre su salud, sobre su economía. Transforma sus pensamientos, Señor. Bendíceles, Señor, en esta hora. Y que tu paz repose, Señor, y que puedan orar, Señor, para que también tu paz se manifieste, Señor, en el lugar donde cada uno reside. Padre, en el nombre de Jesús, reprende todo pensamiento contrario a tu palabra, contrario a tu voluntad, y trae paz, trae salud, trae seguridad, Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este tiempo y gracias por esa paz que nos das diferente a la que da el mundo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Voy a cancelar solamente la